Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed, hilo de bondad dirigido a nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. Bienvenidos a nuestra serie sobre la parashá semanal, la enseñanza de la semana, la lectura semanal de la Torah. Tenemos hoy una parashá de verdad, como cada semana especial, pero saben, yo me enamoro cada semana con la parashá actual y es increíble ver cómo hay un mensaje actual en cada enseñanza, en cada semana la parashá le habla a cada persona, al lugar donde se encuentra, le da el fortalecimiento que necesita, el consejo necesario y por supuesto el chiste que necesita para reírse. Eso, bueno, los damos nosotros. Entonces vamos a empezar con nuestro chiste de hoy que nos envió. Enseguida les digo quién nos envió el chiste. Siempre les digo que nos pueden enviar chistes. Tenemos un mail especial para chistes, jonathan.chistes@gmail.com, Jonathan con Y. Entonces vamos a empezar. Una mujer se levanta por la mañana emocionada. Le dice a su esposo, se despierta y le dice: cariño, he tenido un sueño maravilloso. ¿Qué? He soñado que para mi cumpleaños me regalabas un collar de diamantes. ¿Qué querrá decir este sueño? ¿Qué querrá decir? Entonces el esposo le dice: ok, entendí. ¿Sabes qué? Escucha bien. ¿Qué quiere decir este sueño? Lo sabrás el día de tu cumpleaños. ¿Sí? Sí. ¡Wow! Pasan los días, llega el día del cumpleaños y la esposa, su marido están en casa, listos para festejar, traen la torta y el esposo se acerca con una caja. Linda, un paquete en sus manos. Y la esposa emocionada rasga nerviosa el papel y abre el paquete. ¿Y qué ve adentro? Un libro que dice el significado de los sueños. ¿Ah? ¿Qué me dices, Alex? Muy bien. Le regaló un libro, el significado de los sueños. Bueno, muy bien. Tenemos ya una idea, Zigman, para el regalo a tu esposa este cumpleaños. Y de verdad, nuestra charla tiene que ver con los sueños. Este chiste nos envió una señorita llamada Marlene, que nos envía muchos chistes, así que muchas gracias. Y cada uno que nos envía un chiste, va a llegar el momento en que vamos a leer su chiste, vamos a contar su chiste, así que vale la pena. Entonces, muchas gracias por el chiste y sigan enviándonos buenos chistes como este. Y ahora escuchen bien. La parashá Vayeshev, como ven aquí, ¿qué significa Vayeshev? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver juntos. Entonces, Vayeshev, la traducción de la palabra Vayeshev es y se asentó, o se estableció. ¿De qué se trata? ¿De quién estamos hablando? Enseguida vamos a ver. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde se encuentra nuestra parashá? Estamos en el libro de Bereshit, el libro traducido como Génesis, libro de Bereshit. Estamos en el capítulo 37, primer versículo empieza la parashá hasta capítulo 40, versículo 23. ¿Ok? Esa es la parashá de Vayeshev. ¿Y de qué se trata la parashá? ¿De qué se trata? Entonces seguimos contando acerca de nuestro patriarca Jacob, y ahora ya hablamos de sus hijos y especialmente de su hijo Yosef, José el justo, Yosef Hatzadik en hebreo. Y esta parashá de hecho se trata de los 12 años, casi se puede decir los 12 años más difíciles, de los más difíciles años en la vida de Jacob, nuestro patriarca, cuando de hecho supuestamente perdió a su hijo querido, a Yosef. Enseguida vamos a contar un poco qué pasó. Su esposa Rachel falleció y
este hijo era el hijo mayor de ella. Yosef era el hijo mayor de Rachel. Y cuando lo miraba a él, se acordaba también de ella. Y era muy especial para él. Y además, vamos a ver que había muchas cosas más. Vamos a hablar de lo que pasó entre Yosef y sus hermanos. Muy, muy famosa la historia. Muchos no entienden bien esta historia. Es algo muy profundo. No es solo lo que parece. Es mucho más. No es una pelea normal que pasa entre hermanos que se pelean y hay envidia. Es mucho más profundo. No vamos a poder entrar en todos los detalles, pero entender un poco más. Y llegó de verdad un momento que se enojaron con Yosef. Y enseguida vamos a ver lo que hicieron con él. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar cómo empieza nuestra parashá. Vamos a empezar con el primer versículo y ver. Vamos a ver. Y se asentó, ¿sí? Se estableció Jacob, en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Y estas son las generaciones, las descendencias de Jacob. Yosef. Y empieza la Torá a contar acerca de Yosef, que tenía 17 años. Pastoreaba con sus hermanos, las ovejas. Así comienza la parashá. La palabra que usa la Torá para contarnos que Jacob habitó en la tierra de Canaán es Vayeshev. Vayeshev se traduce, si le preguntas a alguien que conoce el lenguaje sagrado, que habla hebreo, te preguntas qué significa Vayeshev, el verbo lashevet, te va a decir sentarse. Sentarse como sobre una silla. Pero tiene otro significado. Asentarse. ¿Sí? Asentarse, establecerse en algún lugar. Jacob decidió que llegó el momento en que quiere establecerse. Toda la vida de Jacob era una vida de luchas. Lo persiguieron, tenía que escaparse de un lugar a otro. Y las luchas que pasó en su vida, cuántas cosas, toda su vida lucha con las fuerzas del mal. Con su propio hermano, Esaú el malvado, que representa todo el mal, todo lo malo. Tenía que escaparse de él, de la mala inclinación. Después tenía que luchar contra un ángel, el ángel de Esaú, que era un ángel del otro lado, que no representaba pureza, todo lo contrario. Tenía que luchar contra el ángel y ganó. Después tenía que luchar, se preparó para el gran encuentro, como hemos hablado la semana pasada, para una guerra contra su hermano, tratando de apaciguarlo, pero no sabía lo que iba a pasar. Al final se arreglaron las cosas más o menos, aunque en el camino Esaú trató de matarlo una vez más, como hemos mencionado, así, insinuado la semana pasada, pero no le salió. El Creador lo protegió a Jacob. Después, cuántas cosas tenía antes incluso. Tenía que ir a Labán, vivió en la casa de Labán, su suegro. Para casarse tenía que trabajar 7 años. Y al final tenía que trabajar otros 7 años para poder casarse con Rachel. Lo que pasó, qué vida de luchas, de pesar, de todo el tiempo. De un lugar a otro, escapándose, haciendo todo el tiempo. No había un momento tranquilo para Jacob. Y ahora, por fin, Jacob puede establecerse en la tierra prometida. Tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Todo el futuro, todo el pueblo de Israel va a salir de ellos. Todo el futuro de toda la humanidad depende de ellos. Que ellos van a traer la luz divina, la luz de la Torá, de la emuná al mundo. Ahora dijo, bueno, gracias a Dios, ahora ya. Vayeshev, puedo asentarme, puedo tranquilizarme, un poco de paz, descansar. Quería descansar un poco de todas esas corridas y perseguimientos y luchas y escaparse de un lugar a otro.
tranquilo, ya descansar, gozar un poco de la vida, de los hijos, de los nietos, ya. Tantas cosas, lo que Jacob pasó en un día, hay gente que en 80 años de vida no pasa. Las aventuras y las cosas que pasó. Entonces ya, déjame descansar. ¿Qué está escrito? Enseguida, ¿qué pasó? Dice Rashi, en nombre de los comentaristas, que un justo quiere de pronto descansarse. No es suficiente para los justos. Trae Rashi el comentario todo lo que les espera en el mundo venidero, qué recompensa interminable, eterna, que tienen los justos, los tzadikim, para el mundo venidero. Entonces aquí quieren descansar, aquí es un mundo de trabajo. Este es lo que se llama Olam HaAsiyah, el mundo de acción. Aquí hay que actuar, hay que hacer. Aquí hay que estar vivo, aquí no llegamos aquí para descansar. ¿Quieres descansar? ¡Pum! Enseguida, ¿qué pasó? Le llega la noticia que Yosef desapareció. Pero no que desapareció. De lo que él entiende, Jacob entiende, que de hecho Yosef está muerto. Que una bestia lo devoró. Lo comió, lo mató. ¡Qué noticia horrible! Ve la túnica especial que le preparó a su hijo, manchada con sangre. Dice, murió su hijo. Quería descansar, gozar un poco. Una nueva lucha. Y ahí empieza. Y luego hay también una hambruna. No hay lo que comer. Tienen que enviar a sus hijos a Egipto más adelante para traer comida. Pasan muchas cosas. Pero vamos a tratar de entender. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este mundo es un mundo de trabajo. Y la persona muchas veces quiere escaparse. Quiere escaparse. Quiere que la vida sea tranquila y que lo dejen en paz. Mucha gente de 30 años, 40 años, tanto más, 50, 60, 80. Dicen, yo ya pasé la vida, yo hice suficiente ya. Para mí, para los demás, quiero que me dejen en paz. Quiero ahora gozar de la vida, ya que me dejen en paz. Hasta el último instante hay aquí una lucha. Está escrito que incluso con la persona, ya es su último segundo de vida, aún tiene prueba. Aún tiene una prueba de emuná. Elegir el bien o elegir el mal. Creer en Dios Todopoderoso, creer en Hashem, o Dios no lo permita, decir, todo por azar y quiere todo tipo de herejía. El último instante, respira por última vez y aún tiene esa lucha. Hasta el último momento. Así es. Así es. Entonces Jacob quiere asentarse, quiere quedarse tranquilo. Y enseguida comienza aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José, el nombre hebreo es Yosef, era un soñador. Tenía sueños proféticos, sueños muy especiales. En 2 sueños que soñó, que eran sueños que se veía que era algo fuera de serie, algo que con un mensaje. Un sueño profético, 2 sueños proféticos que soñó. Iba y contaba esos sueños a su padre, a los hermanos. Y a los hermanos no les gustaba esos sueños. Hasta le parecían que estaba bromeando, ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? Soñó, el mensaje de los 2 sueños era que Yosef se va a convertir en una de las personas más importantes del mundo, en un rey. Y que todos lo van a necesitar a él. Es decir, que hasta sus propios hermanos, sí, van a tener que prosternarse delante de él, doblegarse delante de él. Él va a ser rey y ellos van a tener que bajar la cabeza frente a su hermano menor, un hermano pequeño.
Cuando nosotros ya hacíamos grandes cosas, él todavía jugaba tenía un chupete, ¿qué? Él va a ser rey. Y iba y contaba sus sueños. Porque él sabía que era una profecía. Pero a ellos no les gustaba eso. ¿Qué es eso? ¿Nosotros vamos a doblegarnos delante tuyo? ¿Qué estás hablando? Hermano pequeño, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Estas historias. ¿De qué estás hablando? Y empezaron a odiarlo. Los sabios nos cuentan algunas cosas más que pasó ahí. No vamos a entrar en eso. Que veían todo tipo de cosas que pasaba con Yosef. Que Yosef supuestamente hablaba calumnia. Ellos entendieron que de verdad Yosef era, ni puedo decirlo por la boca, porque supuestamente como se comportaba como un malvado. Así ellos veían a él, por ciertas cosas que no fueron verdad, pero así fue. Ahora hay que entender, cuando nosotros hablamos de las 12 tribus de Israel, habían tzadikim, grandes sabios, que cuando llegaban a esta parashá, tenían miedo de hablar, porque estamos tratando de tzadikim, de justos, de un nivel espiritual tan elevado que ni podemos imaginar de qué se trata. Y leemos el cuento, mira cómo se portaban, mira cómo hicieron, ni entendemos los cálculos que tenían y qué pensaban. Es un nivel que ni podemos entender. Así que nosotros tenemos que traer lo escrito a nuestro nivel, a nuestro mundo, y entenderlo de acuerdo con lo que nosotros entendemos. Pero no podemos juzgar a los hermanos que eran grandes tzadikim, como se ve más adelante. Y a lo largo de la parashá, que de verdad lo hicieron en aras del cielo, en honor al Creador, todo lo que hicieron, porque de verdad pensaban que había un problema grave con Yosef. Pero nosotros no podemos entender eso. Por eso hay que tener cuidado, no pensar, mira, no decir, mira cómo se comportaban, porque no, el que no conoce todos los detalles escritos en el Talmud, en el Zohar, en la Cábala, hay tanto escrito sobre eso, explicaciones y cosas, que te quedas, wow, ¿eso es lo que pasó? Sí. Entonces, nosotros nos quedamos con lo que se llama pshat, el nivel simple de lo escrito. No nos metemos más profundamente en eso, pero hay que entender que no fue una lucha entre hermanos, una pequeña disputa y tenían envidia y él se contaba los sueños. No era así de simple. No era así. Entonces, es algo mucho más profundo. Había que una lucha espiritual. Todo el futuro de la humanidad dependía de todo lo que pasaba ahí. Así que hay que tener cuidado. Pero hay que entender algo. Yosef habló y les contó los sueños a los hermanos. No les gustaba eso. No les gustó eso. Y llegó un momento en que Jacob, el padre, lo envía a Yosef a buscar a los hermanos, ver cómo andan. Eran pastores. Y él iba a ver cómo andaban. Y ahí ellos deciden que quieren matarlo. Enseguida vamos a ver qué pasó ahí. Pero antes de llegar ahí tenemos una gran pregunta. ¿Qué es esto que está escrito? En el segundo versículo, capítulo 37, versículo 2. Estas son las generaciones, o los descendientes de Jacob. La Torá nos empieza a contar quiénes son los descendientes de Jacob. ¿Quiénes son? Yosef. Yosef era uno de los hermanos. Los descendientes de Jacob eran Yosef. Teníamos a Judá, teníamos a Rubén. ¿Qué es eso? 12 tribus, 12 hermanos. La descendencia de Jacob, Yosef. ¿Qué pasó aquí? Entonces la explicación simple es así. Yosef era el hijo querido por Jacob. Por supuesto que Jacob quería a todos sus hijos. Pero había aquí algo especial. Como les dije, la madre de Jacob falleció, era Rachel. Los otros hermanos eran de otras madres. Jacob era el hijo mayor de Rachel que falleció. Entonces cuando lo veía a él, se acordaba de ella. Entonces era algo muy especial. Era el hijo más pequeño. Había uno más pequeño todavía, pero con Yosef, Jacob se sentaba y estudiaba Torah.
La Torá fue entregada más adelante en el monte Sinai, pero pasó de un padre a su hijo, de un maestro a su discípulo, desde la creación, desde Adán. Pasó a unos elegidos a lo largo de las generaciones. Entonces Yosef, de hecho, no era solo uno de los hijos de Jacob, sino era el principal discípulo de Jacob. El principal discípulo de Jacob, Avinu, Jacob, nuestro patriarca. Él aprendió toda la Torá de Jacob. También los demás hermanos aprendieron de su padre. Pero siempre, cada tzadik, cada justo, siempre tiene un discípulo especial. Tal como vemos con el gran y el primer verdadero maestro espiritual, Moisés. Moisés, como maestro, enseñó a todo el pueblo de Israel la Torá. Y a los ancianos de los sabios de Israel les enseñó más, y ellos enseñaron a todo el pueblo. Pero él también tuvo un discípulo especial, principal. ¿Quién? Josué. Yoshua, su discípulo. Moshe y Josué. Y así a lo largo de las generaciones se ve siempre, incluso en los tzadikim, en las últimas generaciones, el Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, tenía su gran discípulo, Rabbi Chaim Vital. Y a él le pasó todos los secretos de la Cábala, del Zohar. Pero había más discípulos, sí, pero había uno principal. También el Rabbi Shimon Bar Yochai, tenía Rabbi Yitzhak. Cada gran maestro tenía su gran discípulo. Rabbi Nachman de Breslev, por ejemplo, tenía su gran discípulo, Rabbi Natan Sternhartz. Y había más discípulos. Pero así es, siempre hay un discípulo principal que después de los 120 años del maestro, él sigue enseñando y pasando, transmitiendo ese conocimiento a los demás. Así es la cadena de transmitir la Torá y el conocimiento divino. Yosef era ese gran discípulo. Entonces, Jacob sabía que el futuro de todo el pueblo de Israel y de toda la humanidad, porque el pueblo de Israel tiene que ser luz para todas las naciones, para todo el mundo. Todo el futuro del mundo dependía de Yosef. Y por lo tanto, dedicaba tanto tiempo con él. Le daba todo el ánimo, todo lo que necesitaba lo alentaba, para darle la fuerza para que pueda un día ser el gran maestro de todo el pueblo. Entonces, esto es la explicación simple. La explicación simple. Pero es mucho más. Es decir, él era su hijo querido, nacido de Rachel. Es la explicación simple, pero más profundamente es lo que dijimos ahora. Que todo el mundo dependía de esta relación entre maestro y discípulo. Que era, en este caso, padre y su hijo. ¿Y qué pasó? De pronto desapareció Yosef. Entonces Jacob empezó a pensar, quizás hice algo que no debía, algo pasó aquí. Todo el futuro del mundo depende de eso. No podía tranquilizarse, no podía calmarse. ¿Qué? Trataba de investigar, ¿qué hice mal? ¿Qué hice aquí? Y entendió una gran cosa. Quería descansar. Quería ya estar en paz. Vayeshev Jacob, se asentó Jacob, ya pasé todo en la vida, se estableció. No. La lucha sigue, el trabajo continúa, no puedes parar aquí. Hay una regla muy famosa que yo siempre digo a la gente, para alentarla un poco. Tienes que saber, querido hermano, querida hermana, queridos amigos, tienes que saber que la vida es difícil solo en los primeros 120 años. Solo en los primeros 120 años hay una lucha. Después, llegamos a este mundo para trabajar. No, eso no significa que no puedes ir a pasear un poco, Estamos hablando de ser fanáticos, pero entender que hasta el último segundo que tienes aquí, tienes una prueba. Porque cada minuto en este mundo tiene un valor que ni podemos medir. El Creador no nos envió a este mundo en vano.
sino para que podamos iluminar nuestras almas a través de superar las pruebas, a través de caernos y fracasar y levantarnos de vuelta y seguir adelante. El alma se llena, se carga con luz y puede regresar después de los 120 años a su Padre Celestial, al Creador, con toda esa experiencia que significa que logró conocer al Creador en este mundo de oscuridad. ¿Por qué llegamos a este mundo? Si tenemos que conocer al Creador, ¿no es más simple, más fácil quedarnos en el cielo, en el mundo espiritual, ver ahí la presencia, sentir la presencia del Creador, la luz divina? ¡Ya! El Creador nos envía a este mundo de oscuridad. Que dentro de la oscuridad busquemos y encontremos la luz. Y la luz es la conexión con el Creador. La luz es la emuná, la fe auténtica. Como explica nuestro maestro en el libro En el Jardín de la Fe. Explicamos en nuestro taller en el Jardín de la Fe. Buscar la recompensa que vas a recibir. Que la mayor recompensa es estar lo más cerca posible, proximidad al Creador del universo, a tu Padre Celestial. Para lograr eso tienes que luchar y buscar dentro de la oscuridad las chispas de luz y conectarte con tu Creador dentro de todo este mundo de molestias y cosas que no te dejan. Sí, dentro de esto. Ahí el Creador quiere que trabajes. Y hasta Jacob, nuestro patriarca, que pasó, dijimos, lo que él pasó en un día uno no pasa en 100 años. Decidió que ya basta. Enseguida, ¿qué pasó? La prueba con Yosef, su hijo. La prueba con su hijo, que qué pasó, dijimos, los hermanos decidieron matarlo, al final lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto y el padre estaba seguro que murió su hijo. Hasta que después de años se encontraron de vuelta y se abrazaron. Es una gran cosa, les recomiendo mucho leer esta parashá. Es muy emocionante, muy especial. Esta y la que sigue después son unas parshiot y otra más también. Son una serie de parshiot que de verdad son enseñanzas de vida que pueden cambiar para bien completamente. Y para eso estamos aquí, para trabajar juntos, aprender juntos. Pero Jacob quería descansar. Le recordaron la regla. La vida es difícil, son los primeros 120 años. Eso no significa que la vida no puede ser agradable y dulce. Agradable y dulce y hermosa. Si vives con emuná, con la fe auténtica. Pero cada minuto es una prueba. Y cuando ya sabes cómo conducirte y cómo vivir con las pruebas, es una hermosa vida. 120 años es una hermosa vida. Pero es un trabajo. Hay que saberlo. Hay que saberlo. Entonces mucha gente dice, yo ya tengo 40 años, 50 años, 70 años, yo pasé ya mucho en la vida, que me dejen tranquilo. Sorry, no funciona así. Este mundo es un mundo de acción. Y en cada momento puedes acercarte al Creador. Cada momento, una nueva chance para acercarte al Creador. Ya tengo 90 años. 119 años. ¿Sabes qué? Pasé toda mi vida bailando en las discotecas, haciendo quién sabe qué. En este instante puedes acercarte al Creador. En cada momento. Pero no digas, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo tipo de transgresiones, pecados, y un día cuando yo sea muy viejo me voy a acercar al Creador. No. El Creador no es un niño que puedes jugar con él. Conoce todos tus pensamientos. Si decides, si reconoces que esta es la verdad, tienes que empezar a hacer el cambio ahora. No decir, no, un día. Hablamos de una persona que de pronto, después de tantos años de vida, reconoce qué vida de vanidad, qué vida de tontería yo he vivido. Quiero cambiar, quiero mejorar, ya está todo perdido. No, no está nada perdido. Puedes comenzar ahora mismo. Pasaste una vida entera y puedes empezar ahora mismo. Fracasaste 100 veces, miles de veces, puedes comenzar ahora mismo a acercarte al Creador, mejorar, iluminar tu alma. Y así entendió también Jacob. La lucha no terminó, la prueba sigue y tengo que seguir adelante, seguir trabajando. Y esto se veía en este versículo que les mencioné. Estas son las generaciones, estas son las descendientes de Jacob y Yosef. En el nivel, dijimos, en el nivel básico, Yosef, porque Yosef era su hijo, su discípulo, pero hay algo más profundo.
¿Qué significa el nombre Yosef? En hebreo, en el lenguaje sagrado. Yosef significa agregar. Agregar. Cuando la Torah nos dice, cuando la Torah nos habla y nos dice que estas son las generaciones, que significa los acontecimientos que pasaron con Jacob, y todo lo que salió de Jacob, y nos dice Yosef, dice, este fue el camino, la forma de vivir de Jacob. Yosef, agregar todo el tiempo más, agregar más santidad, agregar otra cosa más que yo quiero rectificar, otro mal rasgo que quiero corregir, otra cosa más cosas buenas, cumplir más preceptos, hacer más el bien, conectarme y acercarme más al Creador. La forma de vida de Jacob era Yosef, agregar y agregar y agregar. Y Jacob, nuestro patriarca, de hecho, la Torah nos representa cuando diciendo Jacob a cada uno de nosotros. Porque la Torah no nos viene a contar lo que pasó con un hombre llamado Jacob. Historias. No. La Torah nos viene a enseñar sobre nosotros mismos. Nosotros mismos. Tú eres Jacob. Y tienes que la forma de vivir sea Yosef, agregar y agregar más. Lograste un cierto nivel espiritual. Te sientes asentado, que ya lo lograste. Entonces fíjate, ¿qué puedo hacer más? ¿Cómo puedo aumentar mis buenas acciones? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo elevarme más? No, ya, suficiente. Hice bastante bien, hice cosas buenas, ya, hasta aquí. No. La vida hasta el último segundo, último instante, es seguir y seguir y seguir creciendo. Así que incluso en la vejez, y la vejez no tiene que ser solo en años de vida. Hay muchos jóvenes que son muy viejos, de 17 años, de 20 años, ya se sienten, ¿qué tiene ya la vida que ofrecerme? Ya hice todo, probé todo, siento como un perro, me siento como un animal, no tengo ganas de nada, porque jamás habías probado la dulzura de la vida espiritual auténtica, no la que te venden por internet o todo tipo de falsos líderes o creencias, la verdadera espiritualidad, la Torah, el camino de la Torah, el camino de la emuná, de la fe auténtica. Entonces cada minuto puedes decidir, yo quiero empezar de nuevo. Y esto es muy relevante porque siempre la parashá de Vayeshev la leemos muy cerca, siempre alrededor de la festividad de Hanukkah. ¿Qué es la festividad de Hanukkah? Una festividad de milagros. Y hay mucho que hablar sobre Hanukkah, pero solamente un punto. 8 días. Y en cada día se enciende una vela. Se prende una vela. Hasta que en el último día hay 8 velas. 8 velas. No encendemos cada noche 8 velas. Primer día, una vela. El segundo día, 2 velas. Tercer día, 3 velas. Cada día agregamos un poco más de luz. Otra vela más. Y otra vela más. Y otra vela más. No todo al mismo tiempo. Así tiene que ser en la vida. Cada vez agregar un poco más de luz. Un poco más de luz. Cada día tratar de ser mejor de lo que fui ayer. Y si fracasé y caí incluso más lejos de lo que fui ayer, empiezo de nuevo, no pasó nada. El Creador no busca los resultados, busca tus esfuerzos. No busca cuántas veces triunfaste, sino cada vez que te caíste y te levantaste de nuevo. Que no te desesperaste. Incluso cuando te desanimaste y te desesperaste, otra vez más empezaste de nuevo. Ese es el secreto de Hanukkah. Y en el último día, 8 velas. El número 8 representa más allá de la naturaleza. Lo sobrenatural. 7 representa naturaleza, como los 7 días de la semana. 7 años. Hay círculos de 7 que representan lo natural. Pero el 8 representa sobrenatural. Porque la persona que siempre agrega y agrega y sigue dentro de la oscuridad, agrega más luz,
finalmente se conecta con lo sobrenatural, con el Creador, el Rey del mundo, el Rey del universo, el Rey de la naturaleza. Entonces logra eso. Entonces hay que aprender, como siempre, agregar un poco más. Se dice que la vida es como montar una bicicleta. ¿Qué? Cuando estás montando una bicicleta en una subida, subiendo una montaña, vamos a decir que tienes los ojos cerrados, te pusieron un velo sobre tus ojos. ¿Cómo puedes saber si te estás adelantando o no? Si te va duro, difícil, es decir que estás subiendo. Estás montando la bicicleta en la subida, si es difícil, estás subiendo. Si de pronto todo va muy rápido, es porque te estás cayendo atrás. Y en la bicicleta, cuando estás subiendo, no se puede quedar en el mismo lugar. Se puede o subir o empezar a caer para atrás. No me quedo en el mismo lugar. No existe. Jacob vino, nuestro patriarca, tenía que aprenderlo. Que no puedes quedarte, ya, basta, no. O que sigues subiendo o que empiezas cayéndote atrás. ¿Cómo montar una bicicleta en una subida? Hay un esfuerzo, estás subiendo, estás siguiendo adelante. Dejas de tratar, ya te estás, quién sabe dónde vas a llegar y en qué estado. Hay que saber eso muy bien. Entonces vamos a seguir un poco más. Jacob envía a Yosef a ver qué tal están sus hermanos. ¿Qué tal están los hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Sí? Le dice en versículo 14, le dijo Jacob, anda por favor, mira cómo están tus hermanos, la paz del rebaño, y me traerás la respuesta. Te envío para ver cómo están tus hermanos que fueron un poco lejos con el rebaño. Y él va para allá y se acerca y los hermanos lo ven desde lejos. Los hermanos lo ven desde lejos. Y el rencor, ese mal sentimiento que tenían contra él, porque hacía todo tipo de cosas que a ellos les parecían que eran cosas que de verdad merecía hasta la pena de muerte. Que hacía cosas prohibidas. Así ellos entendieron, y no fue así. Pero ellos eran justos y veían eso, y de pronto él se acerca. ¿Y qué está escrito? Dijeron uno al otro, versículo 19. He aquí, el soñador, el dueño de los sueños. ¿Sí? Se está acercando. Ahí está. ¿Sí? Está viniendo. Pues ahora vamos, lo mataremos y lo arrojaremos en uno de los pozos y diremos que un animal feroz lo comió. Vamos a hacer así. Vamos a decir eso. Vamos a decir eso. Deciden matarlo. Deciden matarlo. Y veremos qué va a pasar con sus sueños. A ver cómo se van a realizar sus sueños. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Se acerca uno de los hermanos que escucha eso. Escucha eso. Rubén. Y Rubén les dice, no debemos hacer eso. No debemos derramar la sangre de nuestro hermano. Esto no debemos hacer. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a tirarlo en un pozo. Había ahí pozos de agua. Tirarlo en un pozo. Y que el Creador haga con él que pase lo que pasa. Pero con nuestras manos, matarlo con nuestras propias manos, esto está prohibido. Esto no podemos hacer. Vamos a tirarlo ahí. Y ya que pase lo que pase, pero no con nuestras propias manos. ¿Qué quería hacer Rubén? Salvarlos. Quería salvarlos. Salvarlo de sus hermanos. ¿Sí? Decidió salvarlo. Ahora, y le hicieron caso. Y se hicieron caso. ¿Qué dice la Torah? Y dijo Rubén a ellos, no mataremos una vida. ¿Sí? No mataremos una vida. No derramen sangre. Arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, pero no extiendan manos sobre él. Y lo dijo para salvarlo de sus manos, a fin de devolverlo a su padre. ¿Sí? Y cuando Yosef se acerca, los hermanos lo agarran, le quitan su túnica famosa de colores, la túnica rayada que tenía puesta sobre él, lo tomaron y lo arrojaron al pozo.
como dijo Reubén. El consejo de Reubén, no lo mataron y luego lo arrojaron a un pozo, sino que solamente lo echaron ahí. Y dice la Torá algo muy raro, muy extraño. ¿Qué dice? Y el pozo, sí, lo tiraron en un pozo, sí, y el pozo estaba vacío. No había en él agua. La Torá dice que el pozo en que lo arrojaron a Yosef era un pozo vacío que no había en él agua. No entiendo. Esos no eran pozos de agua. Si me dices que el pozo estaba vacío, ¿qué entiendo yo? Que no había en él agua. Si me dices que el pozo de agua estaba vacío, es decir, que no tenía agua. ¿Por qué la Torá nos dice, lo arrojaron en ese pozo que estaba vacío y no había en él agua? ¿Qué es esto? La Torá, siempre decimos, no hay una letra de más. No una palabra, no una letra de más, no un punto de más. Cada palabra, cada letra, cada punto, cada cambio en la forma de decir las cosas es una enseñanza. Y a veces cientos de enseñanzas, miles de enseñanzas, que nos entregan más y más conocimiento, nos regalan más conocimiento divino. Entonces, ¿por qué el Creador nos dice en su Torah que el pozo estaba vacío y no había en el agua? Por supuesto. Supuestamente, ¿por qué estoy preguntando esto? Está escrito, esto está escrito. No. No es un niño que escribe y ahora da más información. Es un reportaje. Si la Torah lo dice, hay aquí una enseñanza. Entonces, la respuesta es la siguiente. Nos dicen los sabios, nos dicen Rashi, el pozo estaba vacío significa que estaba vacío y no tenía agua, significa que lo que no tenía adentro estaba vacío ¿de qué? Solo de agua. Pero había algo ahí adentro. La Torá dice otra vez, estaba vacío, no había en el agua. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que estaba vacío de agua, pero sí se encontraba otra cosa. Si te digo el pozo vacío, entiendo que no había agua. Cuando te digo que no había agua, pero estaba vacío de qué? De agua, significa que sí había algo. Lo que no había era agua. Eso es lo que la Torah nos quiere decir. No había agua, pero sí había algo ahí. Pozo vacío de agua, pero había otra cosa. ¿Qué había ahí adentro? Serpientes y escorpiones. ¿Mejor que agua? No sé. No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Escuchen bien. En un nivel más profundo, el significado es este. Nos dicen los sabios que como en la naturaleza existe agua, en el mundo físico material hay agua y es la fuente de la vida. Ninguna criatura puede vivir sin agua. 100 días, cada uno según un camello, más tiempo, pero todos necesitan de agua. Y el ser humano, más que todos. Pero también en el mundo espiritual hay agua. Y el que no tiene esa agua, de verdad, puede morir de sed. ¿Qué es el agua espiritual? La Torah. El conocimiento divino. Isaías, el profeta Isaías dice así, en Isaías 51, primer versículo dice, ¡ay, todo sediento! Todos los sedientos, ven al agua, vayan al agua a beber agua. Necesito un profeta, el profeta Isaías que me diga que si tengo sed debo ir al agua, a beber agua, por supuesto. Que no se trata de agua ¿tienes sed? Toma algo. Habla de la sed espiritual. La persona se siente vacía, como hemos hablado antes. Trata todos los apetitos mundanos, hasta llega a drogas y alcohol y todo tipo de cosas y nada la satisface, nada la llene. Nada le da deseo de vivir, alegría de vivir, ¿no? Porque jamás había probado el agua que necesita su alma.
Sabe solo satisfacer su cuerpo, pero el cuerpo no tiene ningún valor cuando el alma está muriendo adentro. Un automóvil, sin que haya adentro alguien que lo conduzca, no tiene ningún valor. ¿Qué vale eso? Dicen los sabios. La verdadera agua es la Torah. Y tal como el hombre, su cuerpo necesita de agua, su alma también necesita de agua espiritual, que es la Torah. Y sin Torah no hay vida. Entonces de eso entendemos que sin Torah uno no puede vivir. Sí, pero es mucho más. ¿Qué dice el versículo? Y el pozo estaba vacío, ¿verdad? El pozo estaba vacío. ¿Sí? ¿Dónde está el versículo? El pozo estaba vacío, ¿sí? Y no había en el agua. Cuando el pozo, no hay en el pozo agua, no hay Torah, eso no significa que aún está vacío. No hay agua, pero aún no está vacío. Cuando no hay agua, cuando no hay Torah en la persona, hay otras cosas, y cosas terribles. Escorpiones. Hay ahí adentro. Hay ahí adentro serpientes. Las fuerzas del mal. El pozo se vació de agua. Bueno, no hay agua en él, no. Está vacío solo de agua, pero hay algo ahí adentro. Una persona que no tiene Torah puede decir, bueno, no tiene Torah, pero es una buena persona, se comporta muy lindo, una persona agradable, y esto, lo otro. No. Cuídate. Una persona vacía de Torah, entonces no solo que está vacía, sino que está llena de otras cosas. Porque el pozo, el ser humano, tiene que llenarse. Y si no se llena de la espiritual auténtica, de la Torah, de la emuná, la fe auténtica, se llena de otras cosas. Y esas otras cosas son serpientes, escorpiones, son dos aspectos de la mala inclinación. Una ataca por adelante, otra por atrás, con su cola. Dos aspectos que podemos incluso hablar más de eso, pero dos formas que la mala inclinación, las fuerzas de mal atacan a la persona. Entonces, no, una buena persona. La gente ya cae en un shock cuando se escucha una persona respetada, importante, que hizo cosas. Que Dios nos salve, qué cosa que hizo. Se acercó a mujeres, a esto, lo otro, pero era una persona, era un hombre importante, un juez, un primer ministro, un esto, lo otro, y se ve que la persona se vestía bien, hablaba muy lindo, pero estaba lleno de escorpiones, de serpientes, porque no se llenó con Torah. No se llenó con Torah. Si me vas a decir, sí había también un hombre religioso, dijeron que hizo cosas. Entonces, dos opciones. O que no es verdad, o que esa persona estaba disfrazada. Se puede disfrazar. La barba crece sola. Ponerse un solideo, se compra. No cuesta mucho. Parecía por afuera como no sé qué, y dentro no tenía Torah. Se ocupaba de otras cosas. Dos opciones. O que de verdad es mentira, y aquí algo está aquí mal, o que de verdad era un disfraz. Pero una persona vacía de Torah, recuerda, está vacía de Torah, entonces está llena de otra cosa. No, está vacía de Torah, bueno, eso no significa que... No, si está vacía, ten cuidado. La persona tiene que saber, tal como necesita agua para vivir, necesita Torah, necesita la emuná, que se extrae de la Torah para vivir. Y la vida espiritual nos da también la vida material, la vida física. Si el cuerpo del hombre no tiene agua, el cuerpo está muerto. Si el alma del hombre no tiene Torah, también no puede brillar, y ahí hay serpientes, escorpiones, que son malos pensamientos, apetitos mundanos, bajos, lujuria, tonterías. Y no hay agua para ahogar todos esos malos pensamientos y atributos y apetitos. No hay agua, no hay Torah para ahogar todo el mal que hay en la persona, que se mete en la persona. No, pero es una persona tan intelectual, con buenos modales. Por afuera, si no tiene Torah, adentro está todo podrido con escorpiones y serpientes. Y hay que tener mucho
cuidado, no sabes lo que le está pasando adentro, en su mente, en su corazón. ¿Quién sabe si no tiene Torah adentro, si no trabaja sobre sí mismo para ser como el Creador quiere en su plan maestro que es la Torah, como un ser humano tiene que ser? Entonces es un hombre que está podrido por dentro. Y otra cosa más, para resumir. El Rabino Arush enseña en su libro, página 79, en el Jardín de la Fe, página 79, el título Hombres o Serpientes. Trae nuestra parashá, habla de nuestra parashá y pregunta, ¿qué es esto que hizo Rubén? ¿Cómo Rubén lo salvó a su hermano? Los hermanos querían matarlo a Yosef y él dijo, no, vamos a tirarlo en un pozo. Y la Torah dice que así lo salvó. ¿Cómo lo salvó? ¿Así se salva a alguien? No lo maten así, vamos a matarlo así. Es la misma cosa. Tirarlo en un pozo lleno de serpientes y escorpiones, ¿es salvar a alguien? Es una muerte segura. ¿Qué me dices que lo salvó? Sí, un pozo vacío de agua, pero lleno de escorpiones y serpientes venenosas. Escuchen bien lo que hizo, de hecho, Rubén. Dice Rav, Rubén sabía que Yosef el justo era el dueño de Emuná, de la fe, y estaba convencido que en el momento que Yosef sintiera el peligro de las serpientes y los escorpiones, le clamaría al Creador de todo su corazón, y ciertamente el Creador lo salvaría. ¿Por qué? Hay una regla espiritual. Así estableció el Creador y advirtió al régimen de la naturaleza y a todos los ángeles designados a la conducción del mundo. Inmediatamente, cuando un hombre le clama al Creador pidiendo su ayuda de todo corazón, con todo su corazón, la naturaleza está obligada a cambiar y hacer la voluntad de esa persona a tal punto que puede transformar el mar en tierra firme, detener el sol en el cielo, como pasó con Josué, y el que el fuego no quemara, y que los leones no atacaran, ni desgarraran. Cuando la persona, así está escrito en el libro Likutei Halachot, en Birkot HaShachar 5, cuando el Creador hizo como un pacto con las fuerzas que les dio el poder para manejar el mundo, los ángeles designados a la conducción del mundo, a la naturaleza. Cuando la persona le clama de todo corazón, hay que hacer todo para que esta persona logre salvarse de lo que necesita y seguir adelante. Así estableció el Creador. Así estableció el Creador. Y advirtió al régimen de la naturaleza. Cuando el hombre le clama de todo corazón, la naturaleza está obligada a cambiar y cumplir con la voluntad de esa persona. Así. Y por esta misma razón, Rubén estaba completamente convencido y seguro que así salvaría a Yosef, a pesar que sabía que el pozo estaba lleno de serpientes y escorpiones. Y por eso está escrito en el versículo, y lo libró de sus manos, de las manos de su hermano, con firmeza. ¿Sí? Con firmeza. No está escrito y trató de librarlo, de salvarlo de sus manos en forma dudosa. Lo salvó, lo libró. Porque los tzadikim, los justos, conocen el poder, la fuerza de la plegaria. Y saben con completa claridad que cuando el hombre grita al Creador con toda su alma, inmediatamente la naturaleza se transforma. Si la persona sabe esto, su vida cambia. Tenemos una charla del poder de la plegaria, el poder de tu lengua. Hay que saber hablar, expresar. Ok, entonces hay una pregunta. Si es así, ¿podía confiar en Yosef? Que Yosef podía hacer lo mismo enfrentando a su hermano, a sus hermanos. Podía empezar a clamarle al Creador que lo salve. Ayúdame, Hashem, Rey del Universo, mis hermanos quieren matarme. ¿Por qué dijo vamos a tirarlo a un pozo? Hasta Rubén no confió en la fe de su justo hermano.
Porque la prueba más difícil que hay en la emuná, en la fe auténtica, es cuando la persona enfrenta a otros seres humanos que tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque la dificultad de resistencia en un examen como ese es muy, muy difícil. Tenía miedo Rubén que Yosef va a dirigirse a sus hermanos y decirles: por favor, trata de convencerlos, soy vuestro hermano, de vuestra propia sangre, tengan compasión de nuestro padre, háganlo por nuestro padre, no por mí. Y entonces, en vista que no confiaría únicamente en el Creador, entonces la supervisión del Creador no sería completa sobre él y los hermanos lo matarían sin ningún impedimento. Rubén sabía que cuando uno enfrenta a seres humanos, a veces pone al Creador de lado. Se dirige a ellos: ayúdenme, ten compasión de mí. Pero cuando Yosef se va a encontrar en un pozo lleno de escorpiones venenosos, de serpientes, no va a decir: ay, escorpiones, ¿qué tal? Ten compasión de mí, soy un niño muy delicado, por favor. Serpientes, ¿por qué sacan la lengua así? Déjenme tranquilo, por favor. No se va a dirigir a ellos. Pero cuando se dirige a seres humanos, a sus propios hermanos, entonces puede caer en la trampa, en la herejía y dirigirse a ellos y no al Creador. Este es el mensaje que podemos extraer de nuestra enseñanza. Dirigirnos únicamente al Creador del universo, no a seres humanos, no a nadie más. Reconocer la fuerza de la plegaria, aprender de nuestros antepasados, empezar a vivir con emuná, vivir en el jardín de la fe, ver el taller en el jardín de la fe, por supuesto leer el libro, empezar a vivir al Creador y dirigirnos únicamente a Él siempre y en toda situación. Que el Creador nos ayude a vivir de esta manera y que podamos muy pronto ver un mundo rectificado, podamos ver la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en Jerusalén y la llegada del verdadero Mashiach, el Mesías, por primera vez y para siempre, que sea rápidamente y en nuestros días.